Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Almita. Buenas noches, señora Buenas Rosario. noches. Bueno, vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por la bendición del día de hoy. Gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque cada día nos levantas, Señor, para que cumplamos el propósito al cual fuimos llamados. Te agradecemos porque tu misericordia está siempre sobre nosotros. Tu bendición nunca jamás nos abandona y tu espíritu siempre está presente para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Te pedimos que el día de hoy, Señor, se doblen muchas rodillas reconociéndote como Rey de Reyes, que muchas bocas confiesen que tú eres el Señor y sobre todo, Señor, que la lista de los que tienes para ser salvos, Señor, siga acrecentándose día a día. Asimismo, te pedimos que ya no tardes, que regreses pronto, Señor, a instaurar tu reino aquí en esta tu creación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí y bueno, pues vamos a comenzar. Ayer leímos el libro de Jonás completito, Almita. Es que les pedí una disculpa porque tú te sentías un poquito mal y por eso no estuvo presente mi esposita amada. Pero el día de Estoy hoy, aquí. aunque se siente un poquito mal, Amenazo con volver. mandé, Amenacé con volver. amenazó con volver y lo cumplió, que es lo mejor de todo. Pero bueno, les comentaba que el día de ayer leímos completito el libro de Jonás. Realmente ahí hay varias cuestiones que tenemos que resaltar. Hoy que traigo un pelito de perro. Pero lo que tenemos que aprender de Jonás, ok, recapitulando todo, Jonás, profeta del Señor, fue mandado a predicarle a la ciudad enemiga de Israel, uno de los mayores enemigos de Israel, ¿no? Lo que era Siria. Nínive era la capital de Asiria, era una de las grandes ciudades de en ese entonces. Y el Señor, muy quitado de la pena, le dijo a Jonás que fuera a predicar que iban a ser destruidos dentro de 40 días. Y Jonás, muy obediente, en vez de hacerle caso al Señor, Nínive estaba como a unas 500 millas de Israel. Y Jonás, en vez de irse hacia Nínive, se embarcó derechito hacia Tarsis, a 2000 millas de distancia. Lo que no contaba Jonás era que pues el Señor ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer, y aunque se hubiera ido a la luna, el Señor se lo hubiera traído de las orejas. Como vemos, el barco naufragó, bueno, estaba a punto de naufragar, los marineros empezaron a echar suertes para ver quién era el culpable de la destrucción, y para buena suerte de Jonás, pues dieron con él. Y Jonás, de hecho, no, él sí dijo, sí, fue por mi culpa porque desobedecía al creador del cielo y del mar y de la tierra. Y él dijo, échenme al mar. Obviamente él estaba pidiendo su muerte, él prefería morir que ir a meterse a los enemigos de Israel. Pero los marineros buena onda lo metieron en un barquito, en una lanchita y lo echaron al mar. Y Jonás pensó que hasta ahí había llegado su historia. Es un poquito como si un cristiano fuera hoy frente al es un poquito como si hoy fuera un cristiano ahí frente al jefe de Al jeque árabe. Corea, no, de Ajá, Corea de del Corea del Norte, Norte. ¿no? ¿O de China? Ajá, algo así. Algo así. Bueno, entonces el buen Jonás pensó que hasta ahí iban llegando sus tristes días, pero no contaba con que el Señor, cuando dice algo, el Señor cuando te comisiona algo, cuando te dice algo, aunque no quiera, se cumple. Entonces mandó a un gran pez que lo devoró y lo anduvo paseando 3 días y 3 noches, dice la palabra. Y aquí viene algo muy hermoso, que es lo que tenemos que aprender. Una de las muchas cosas que tenemos que aprender del libro de Jonás es que estando dentro del vientre del pez, Jonás hizo una oración al Señor. Si ustedes se fijan en el capítulo 2, Jonás no pidió ser librado del pez, no pidió ser librado de la muerte, no pidió ser librado de su comisión. ¿Qué es lo que vemos en la oración de Jonás? Una alabanza, una acción de gracias a Dios. No estaba pidiendo nada, él simplemente estaba agradecido con Dios. Cuando terminó su oración, dice la palabra, que el pez lo vomitó en tierra. Ahora muchos se podrán preguntar por qué un pez. Ok, no hay que olvidar que Nínive era adoradora del dios Dagón, era el cuerpo de hombre, cabeza de pez. Entonces, yo creo que cuando las ninivitas, o bueno, algunos historiadores y eruditos comentan que cuando los ninivitas vieron que a Jonás lo estaba vomitando un pez, pensaron que era emisario del dios Dagón. Jonás empezó a predicar en la ciudad de Nínive. Dice la palabra que tardó, era una, bueno, no, ahí no lo dice, pero los historiadores mencionan que era una ciudad tan grande que a pie te tardarías 3 días en recorrerla.
Jonás empezó a predicar que la ciudad de Nínive iba a ser destruida en 40 días. Hace poco, mi esposita y yo estábamos, antes de que leyéramos el libro de Jonás, estábamos platicando de eso y vimos ahí, ella me dijo, me hizo la pregunta de que los habitantes se habían puesto en ayuno por sí solos. Y yo le contesté que no, que el rey había dado la orden, pero no, que me quitan los hocicón porque la palabra de Dios sí dice que los habitantes cuando empezaron a oír a Jonás de que en 40 días iban a ser destruidos, muchos de ellos empezaron a ayunar y a vestirse de silicio. Esta noticia El llegó al miedo no rey. anda en burro, decía. ¿Mandé? El El miedo miedo no anda anda en en burro. burro. Bueno, cuando el rey oyó esto, entonces sí emitió un decreto que no solo los humanos, sino también todos los animales se pusieran en ayuno, que no se les diera comida ni agua y que se vistieran de silicio, porque tenía la esperanza de que Dios se arrepintiera del mal que estaba a punto de hacerles. ¿Por qué surgió este cambio de parecer en el rey de Nínive? Recuerden que ellos adoraban al dios Dagón, de hecho aborrecían al dios de Israel. Sin embargo, recuerden que el pueblo judío ya había sido regado por muchos lados y seguramente el rey o muchos habitantes recordaban la época del diluvio de Noé, que habían sido 40 días y 40 noches. Cuando nosotros vemos 40 días en la palabra de Dios, generalmente está asociada a una época de sufrimiento, a una época de tribulación, los 40 días de nuestro Señor en el desierto. Ajá, entonces el rey, pues sí tuvo miedo, como dice mi esposa, el miedo no anda en burro, ¿no? Y empezaron a hacer ayuno. ¿Y qué creen? Dios se arrepintió del mal que le había hecho. Y muchos por ahí dicen, pues no que Dios no se arrepiente, no que Dios no esto. Ok, hay que tener en cuenta que así lo traduce la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque es la palabra que más se acerca a la versión original del escrito hebreo. En el escrito hebreo no encontraron una palabra que dijera cambió de parecer y por eso la más cercana es arrepentimiento, pero en realidad el Señor sabía que Nínive se iba a arrepentir y por eso no pudo haber un arrepentimiento. Por eso la palabra dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, sino que al ver que Nínive se había convertido de todo, bueno, quizá no de todo corazón, pero sí habían temido la acción que el Señor iba a cometer, el Señor paró la destrucción que estaba destinada sobre ellos. Jonás cuando acabó de predicar se subió a una ladera porque él tenía la esperanza de ver cómo se destruía la ciudad de Nínive. Es que esa era su esperanza, de ver cómo destruían a los enemigos de Israel. Además, tenemos que ver que Jonás fue muy egocéntrico, porque él era un profeta del Señor y era un profeta respetado. Y si su profecía no se cumplía, ¿qué iban a decir? Uy, ese no es profeta del Señor porque no se cumplió su profecía. De hecho, en Deuteronomio el Señor lo dice, cuando un profeta de Dios se levanta y te aviente profecía, tienes que esperar para ver si esa profecía sí cumple. Si se cumple, quiere decir que sí es un profeta del Señor. Si no se cumple, pues es un hablador como muchos de los que conocemos el día de hoy. No se cumplió la profecía y Jonás estaba más que enchilado, así estaba, hasta le dijo al Señor, quisiera morirme de lo enojado que está. Y el Señor le dijo, ¿por qué te enojas tanto? ¿Haces bien enojarte tanto? Jonás se quedó calladito, se sentó y hizo una enramada. Una enramada es una casita así como de acampar de puras ramas que empezó a recoger. Ahí se durmió. Cuando despertó, pues el sol estaba todo lo que daba. Y el Señor tuvo compasión de él porque le iba a enseñar una lección. Tuvo compasión de él e hizo que una calabacera es como una especie de ortiga, no es así una calabaza como las que vemos ahora, ¿no? Una calabacera es como una especie como de ortiga, una enredadera muy larga con hojas grandes que le cubrieron todo del sol, ¿no? Imagínense Su a Jonás, misericordia hasta con él. la misericordia del Señor. Pero ojo, todo lo que hace el Señor no lo hace al azar. Dios nunca juega a los dados. Dios siempre todo lo que hace trae una enseñanza, sea bueno, sea malo, siempre trae una enseñanza. ¿Por qué? Porque Jonás estaba bien contentito de que ya tenía sombrita por todos lados. Sin embargo, a la hora de más fuerte el sol, el Señor mandó un gusano que se comiera toda la calabacera. Y al pobre Jonás también dice la palabra que el sol le pegaba tanto que hasta se desmayaba. Jonás otra vez volvió a estar bien enchilado y le reclamaba al Señor. Y aquí viene la hermosa lección del Señor, porque le dice, ¿quién creó la calabacera? Yo la creé. ¿En cuánto crece una calabacera? Meses. Yo te la hice en menos de 5 minutos, ¿no?
¿Por qué? Porque tuve misericordia de ti, desobediente rejego desgraciado. Bueno, no le dijo así, pero lo podemos entender. ¿Y qué le dice Dios? ¿Y acaso no voy a tener misericordia de este pueblo donde hay más de 120,000 niños y animales? Por eso soy Dios, porque soy grande en misericordia y tardo para la ira. Ajá. Y ahí se acaba el libro. Con el enojo de Jonás no sabemos si se murió de un coraje, no sabemos si el Señor se lo escabechó, no sabemos. Lo que sí sabemos es que más adelante, 150 años después, vamos a ver cómo la ciudad de Nínive fue destruida hasta la última piedra. La gracia de Dios que se derramó sobre ellos la desaprovecharon, no la quisieron, la rechazaron. Y 150 años después se destruyó la ciudad tal y como Dios le había dicho a Jonás que se iba a destruir. Por eso Jonás sí era un profeta del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Si el Señor tuvo misericordia de un solo hombre desobediente rejego que no quería cumplir con el propósito y la voluntad de Dios, y eso que era un hijo de Dios, un profeta de Dios, un hijo del pueblo de Israel elegido de Dios, ¿por qué no podía tener misericordia de un pueblo de paganos rebeldes? Si la justicia de Dios se hubiera aplicado como Jonás, o se aplicara como Jonás la entendía, ninguno de nosotros tendría derecho a acceder a la gracia del Señor y solo estuviera derramada sobre el pueblo de Israel, porque Jonás lo que quería era ver la destrucción de los gentiles. Oye, ¿Oigo? esto ha de tener un poco, bueno, mucho que ver cuando nosotros decimos, ay, el Señor, ¿por qué no acaba con todos los malos? ¿No? Exactamente, exactamente. ¿Por qué el Señor no acaba con todos los malos? Por su misericordia, Y sí los va por a su acabar, amor. ¿no? Ah, no, de que los va a acabar, los va a acabar. A ellos. Ah, no, pues, sí, a ellos. Yo ya estoy en el cielo, ¿no? Ya, ya no más falta que me beatifiquen, ¿no? Bueno, no, de hecho leímos en un salmo que Dios tiene un propósito para todo, hasta para los impíos. ¿Para qué van a servir los impíos, Almita? Para Para leña leña del del infierno. infierno, nada más imagínense, ¿no? Bueno, ahí con todo eso, bueno, pues ya sabrán ustedes si eligen. No, todos los que ven el video sabemos que ya están en Cristo con nosotros y sabemos que allá nos vamos a encontrar aprendiendo de Pablo, de Pedro, del Señor. Después de que David me dé una corretiza, pues también vamos a hacer amigotes. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que aprendimos y lo que leímos del libro de Jonás. Vamos a comenzar el día de hoy con el libro de Amós, de los capítulos 1 al 4. Ajá, comenzamos con la lectura de Amós, capítulo 1, y escrito está, vamos a leer de la Reina Valera 1960. Y dice, juicio contra las naciones vecinas. La palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén, del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice el Señor. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Dios el Señor. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios, así ha dicho el Señor. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado para siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas.
Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice el Señor. Capítulo 2 del libro de Amós, escrito está. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice el Señor. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Juicio contra Israel. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a ustedes los hice subir de la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años para que entraran en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de sus hijos para profetas y de sus jóvenes para que fueran nazarios. ¿No es esto así, dice el Señor, hijos de Israel? Mas ustedes dieron de beber vino a los nazarios, y a los profetas mandaron diciendo: no profeticen, pues he aquí, yo los apretaré en su lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Capítulo 3 del libro de Amós, escrito está. El rugido de león. Oigan esta palabra que ha hablado el Señor contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, los castigaré por todas sus maldades. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual el Señor no haya hecho? Porque no hará nada Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Destrucción de Samaria. Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y digan: reúnanse sobre los montes de Samaria y vean las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Dios el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tus fortalezas, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho el Señor: de la manera en que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Comenzamos con la lectura del capítulo 4 del libro de Amós, y escrito está: oigan esta palabra, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que dicen a sus señores: traigan y beberemos. Dios el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre ustedes días en que los llevarán con ganchos
y a sus descendientes con anzuelo de pescador, y saldrán por las brechas una tras otra, y serán echadas del palacio, dice el Señor. Aunque castigado Israel, no aprende. Vayan a Betel y prevariquen, aumenten en Gilgal la rebelión, y traigan de mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días, y ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamen, publiquen ofrendas voluntarias, pues así lo quieren, hijos de Israel, dice Dios el Señor. Les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas no se volvieron a mí, dice el Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y sobre la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice el Señor. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice el Señor. Envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a sus jóvenes con cautiverio de sus caballos, e hice subir el hedor de sus campamentos hasta sus narices, mas no se volvieron a mí, dice el Señor. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Dios, el Señor de los ejércitos, es su nombre. Híjole, bueno, qué dura estuvo la palabra de un pastorcito. No era un levita, no era un sacerdote, no era un rey, no era nada, era un pastorcito. Pero bueno, mañana estaremos platicando eso. Con eso terminamos la lectura de hoy del libro de Amós. A mi suegra siempre le ha llamado la atención cómo le dice a las mujeres Amós, ¿no? Vacas de Bazán. Pero bueno, mañana estaremos haciendo un pequeño comentario acerca de eso y pasamos las armas de nuestra milicia almita. No, qué fuerte, ¿eh? La palabra de Amós está tremenda porque la palabra del Señor siempre se cumplirá y siempre, siempre y hoy día hemos pasado enfermedades de pandemia, hemos pasado terremotos, hemos pasado tiempos de crisis financieras y dice el Señor, y ni así se vuelven a mí. Oh, qué ¿No? duro. Pero bueno, es para, el Señor nos habla y aunque nos hablan es para, con estas palabras duras, pues es para reflexión y para llegar a Él, a ponerse a su presencia a través de Jesús. O sea, son alertas, son alertas, como los profetas eran alertas, son alertas, porque un día va a llegar el juicio y el Señor está avisándonos, ¿no? Bueno, estamos en la lectura de Colosenses, del libro de Colosenses. No sé si ya les diste alguna referencia No. de... No. Ok. Y no sé si ustedes ya hayan buscado dónde está la ciudad de Colosas. Hoy día es Turquía, es una ciudad que se encuentra en Asia Menor, lo que hoy día se conoce también como parte de Turquía. Esta carta Pablo también la escribe estando preso. Es una iglesia que en la lectura vamos a ver que es fundada por Epafras. Y esta iglesia presenta varios problemas que, bueno, como lo volvemos a decir, la palabra del Señor está siempre presente, se cumplen todas las cosas que dice ahí. Uno de los problemas que tenía esta iglesia es algo que se llama, así con una palabra muy rimbombante, sincretismo. El sincretismo... Perdón. Ya. El sincretismo es cuando en una bolsa echas
un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de más allá, algo que escuché hoy en la mañana, algo que me dijeron por allá, que no está en la Biblia, algo que me recomendaron, lo agitamos y esa es nuestra religión. Ujú. Ajá. Cuando empezamos a mezclar cosas que no vienen en la Biblia, cosas que vienen de otras filosofías que está muy dado hoy día con los, ¿cómo se llaman? Los animadores, Motivadores. los motivadores personales, que bueno, usan muchas palabras de la palabra del Señor, pero la mezclan con misticismo, la mezclan Mentales. con limpias y este con cosas que no, que el Señor no, justo de eso nos libró. Ah, bueno, pues es reminiscencia del problema que había en Colosenses. Combinación de ideas filosóficas con la verdad del cristianismo. A esto se le llama herejía. Ajá, son enseñanzas heréticas, o sea, herejías, cosas que Jesús no dijo, cosas que Jesús nos vino a librar justo de eso. Y como Colosas es una ciudad que es comercial, que llega gente de todos lados, que llega gente de Grecia, de Roma, de esta parte de Pues era una ciudad comercial, ¿no? sí, pues entonces llega ideas, filosofías, palabras y se fueron mezclando con la iglesia de Colosas y fueron creando, les vuelvo a repetir, cosas que no, por ejemplo, ellos decían que Jesús no había sido totalmente hombre, que él había sido un espíritu, ajá, como para poder haber resucitado, pues quiere decir que no fue 100% hombre. Y aquí Pablo ya lo vimos, Pablo enseña, no, él se encarnó, él se hizo hombre y fue 100% hombre y 100% Dios, aunque no lo podamos entender, aunque nuestro razonamiento no nos dé, pues eso no quiere decir que no haya sido de esa manera. Otra cosa es que se vuelve a caer en el ceremonialismo. Nos encantan las ceremonias, nos encanta el ritual, nos encanta que me digan qué puedo comer y qué no puedo comer, qué fiesta celebrar y qué fiesta no celebrar, me circuncido o no me circuncido, porque es lo más fácil. Es lo más fácil y ya cumpliendo con, no, entonces me voy a vestir de lino, no, entonces voy a comer nomás esto, porque eso es relativamente lo más fácil. Eh, Llevar a cabo la palabra de Dios, hacer un cambio de mente, un cambio de nuestras actitudes, eso es lo que realmente es una vida nueva. Hay una figura que se daba también en esta iglesia que se llama el ascetismo. Ajá. De hecho, lo podemos ver aquí en Colosenses 2:21 y dice, bueno, les voy a leer el 2:20 para hilar la idea con el 2:21. Dice, pues si han muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques? Ajá. Volvemos a lo mismo. Es había una corriente filosófica griega que dice que el cuerpo es maligno, que tu espíritu está atrapado por razón de tu cuerpo. Entonces, cuando tú mueres, cuando muere tu cuerpo, pues se acaba lo material y entonces puedes trascender a lo espiritual. Esa es una idea herética. Es una idea que dice Pablo, no, porque el mismo Jesucristo, que es Dios, se encarnó. ¿Cómo va a ser malo el cuerpo? Ajá. Al final, y dice el Señor, pues no, nos creó con alma, cuerpo y espíritu. Ajá, los cuales van a ser glorificados en su totalidad. No vamos a ser puro espíritu, no vamos a ser pura alma, sin cuerpo. No, hay un cuerpo glorificado. Esa es otra de las doctrinas que entraron en esta iglesia
y que hoy día se siguen por ahí. De hecho, Utilizando. hasta en internet yo las llegué las busqué y las encontré. Y tienen muchos seguidores. Tienes más seguidores. Otra es la adoración de los ángeles. Eso sí los hemos visto con mayor frecuencia. Ponen veladoras a San Gabriel, a San Miguel, Miguel, San Rafael. San Rafael, no sé, una línea muy difícil, ni siquiera los judíos crearon una lista muy grande de los ángeles, ellos la tienen, pero si vamos a, dice que pues esa es otra de las herejías que se cometía en la iglesia. Y como ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos, por qué estas situaciones de comer, circuncidarse, no toques, no hagas? ¿Por qué? Porque entonces volvemos a las obras. Todo nos regresa a las obras. Y al regresar a las obras, se devalúa la obra de Cristo. Se devalúa la persona de Cristo, se devalúa a Dios, se devalúa lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y entonces el hombre se pone encima porque se pone encima de la acción creadora, se pone encima de la acción redentora de Jesús, porque entonces dicen, no, pues entonces como hago esto, entonces ya merezco. Como hago esto, entonces ya merezco. Pero son acciones rituales. Que les vuelvo a decir, es lo más sencillo. Y otra, el conocimiento secreto, el conocimiento místico, el aquel que está solamente dado para los que alcanzan un nivel. Si tú vas teniendo o accediendo a esos niveles, entonces vas a poder tener acceso a esos conocimientos misteriosos, ese misticismo. Esto es una herejía. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios lo acabamos de ver. Un pastor fue el que dio una profecía y mostraba amplio conocimiento de Dios. Entonces, este es otro problema en la iglesia de los colosenses. Y esta forma de pensar la introdujeron los gnósticos. Entonces hay muchas sectas en donde dice, no, pues entre más vayas teniendo ascensos o más te vayas en esta iglesia, entonces te vamos a ir revelando los conocimientos místicos que nadie entiende. Ajá, esos que solamente está dado para ciertas personas. Cuando, pues no, yo no lo veo. Bueno, búsquenlo en la Biblia y no, o sea, sí, para empezar, la Biblia, a partir de que se dio el movimiento de reforma, nos ha sido dada a todos, a todos. Podemos tener acceso a ella todos. El acceso al conocimiento de Dios es a todos, al simple, al que sea el que es muy erudito en ciertas materias, cuando regresa al conocimiento bíblico, dice, wow, ajá. Y eso también aquí lo trata Pablo con este conocimiento. Dice que tú conociendo a Cristo, sabiendo su pensamiento a través de la Biblia, ahí, ahí es donde están todos los tesoros escondidos que tú consideras escondidos, ahí están. Y lo hemos estado leyendo en Proverbios, lo hemos estado leyendo a través de la vida de Jesús, que Jesús te aclara lo que no está, lo que es para ti, para los hombres no están velados, pero no requiere como de una iniciación mística o no, el Señor dice que a todos les da este conocimiento, estando en Cristo Jesús. Y los gnósticos siempre procuraban acumular conocimiento. Entre más conocimiento tenías, por eso se llama gnosis, conocer. El que más conocimiento tenía, ese era, sí, el chipocludo, dice Juan. Ajá. Sin embargo, en la palabra de Dios, pues no es así, no es el que más sabe, no es el que acumula y acumula y acumula, sino que, y no solamente es para que
para que sea información en nuestras vidas, es para nuestra transformación. Si no hay un propósito, si no hay una actitud, un cambio diferentes, entonces de nada sirve que estemos acumulando y acumulando y acumulando este conocimiento, porque no es dado para eso. El conocimiento de Dios no está cerrado, está disponible y está para que produzca cambios y efectos en nuestras vidas. Entonces, ese es el panorama de Colosenses, que váyanlo captando, regresen a leer y van a ver por qué ha hablado tanto de la preeminencia de Cristo, nos ha dicho tantas cosas que Cristo, cuando tú tienes dudas, vuelve a leer Colosenses y por lo menos ahí vas a encontrar 5 cositas, cinco verdades que esas te regresan a tu fe, te regresan a que vivas la vida cristocéntrica. Uh-huh. Y bueno, ahora nos toca leer de Colosenses del 3, el capítulo 3 del 1 al 17. Uh-huh. Y dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, y la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Solo me quedan este detalle. Por eso en nuestras oraciones pues acostumbramos decir, dando gracias, decimos en el nombre del Señor Jesucristo, pero esto que sea con conciencia, con conocimiento, que todo lo que pedimos es como si Él estuviera pidiendo, porque por su gracia podemos acercarnos al Padre. Y cuando tú pienses en esto que acabamos de decir, dice, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y cuando tú digas, es que no me nace, es que el amor no es que nazca, es que el amor es una decisión. Ajá. Es que no es que lo sientas, es que no me nace, es que no siento. El amor no es eso, el amor es una decisión de hacer esto, de soportar, de tener misericordia, de tener benignidad, de tener humildad, de tener mansedumbre y de tener paciencia,
soportando y perdonándonos unos a otros. Bueno, tú decides, perdonas, entonces estás vistiéndote del vínculo de amor. Eso es todo de mi parte. Que pasen buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición del día de hoy, por todo tu amor, por toda tu misericordia y por toda tu bondad, por resguardarnos en este hogar que nos has dado a administrar, por cuidar de todos nuestros hermanos en la fe, por proveernos diariamente, Señor, porque sabemos que ese ardor que has puesto en nuestro corazón de conocerte por medio de la lectura de tu palabra, que siga por mucho tiempo y que sigas añadiendo personas que se animen a leer la palabra en sus hogares, en su trabajo, en la escuela, en el camino. Que seas tú, Señor, quien gobierne nuestras vidas, quien nos diga dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir y qué es a lo que hemos de ir. Te agradecemos a sí mismo porque sabemos que el día de mañana estaremos nuevamente contigo, cumpliendo con tu propósito, Señor, y de manera consciente haciendo tu voluntad. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la lectura y haremos un pequeño comentario. Descansen, cuídense mucho. Hasta luego. Uy, me equivoqué Que el otra día de mañana vez.